de ciertos conceptos. ¿Cuáles son estos tres conceptos? La muerte, el matrimonio y el gobierno. Miren, la muerte es fundamental, ¿no? Yo creo que todos pensamos en eso o sistemáticamente evitamos pensar en eso. ¿Cuál es la idea que tenemos sobre la muerte? ¿Cuál entendemos que es el rol de la muerte en nuestra vida? Eso va a estar determinado por la cultura en la cual estamos. Dependiendo en qué cultura hayamos nacido, hayamos crecido, vamos a tener una idea, una noción de la muerte u otra. Pero esa noción de la muerte tiene que ver con lo que nosotros creemos, no con lo que Dios ha definido para nosotros como criatura suya. Eso es lo que tenemos que cambiar. En general, nuestra noción de la muerte no es producto de Dios. Y en por eso puse este primero, porque la muerte no es parte del plan de Dios para nosotros. Adán no estaba sujeto a muerte. La muerte es resultado de nuestras obras. En este caso, de la obra de Adán y de ahí en adelante de todos nosotros. Entonces, a nosotros nos parece natural la muerte. Y nos tratamos de dar explicaciones sobre la muerte. Pero en realidad la muerte no es natural para nosotros. Porque es resultado del pecado. Lo que Dios tiene para nosotros es eternidad. Y eso tenemos que entenderlo. Esa es la primera transformación que debiéramos hacer. Si nosotros creemos realmente en la obra de Cristo en nosotros, creemos en ese hecho que Pablo daba como y el que inaugura este último aión o siglo o gran periodo, que es la resurrección de Cristo. Y Cristo resucita siendo hombre. Por lo tanto, nos da una prueba histórica de que la eternidad es posible para el hombre por obra de Dios. Entonces, la noción de la muerte es el primer engaño. Todo lo que entendamos de la muerte tenemos que transformarlo a la luz de la palabra. Ese es lo primero que tenemos que cambiar entonces en este entendimiento del siglo, de lo que nos toque vivir. Lo segundo, dijimos, era el matrimonio. Aquí quizás algunos se vayan a reír, quizás vayan a pensar en alguien que conocen, no voy a decir que ustedes mismos los que sean casados, pero hay un autor que es John Piper que hace una relación directa entre matrimonio y muerte. O más aún dice matrimonio y martirio, martureo, del testimonio de los primeros cristianos, ¿no? Él dice hay una relación profunda entre matrimonio y muerte. Y verdad que es así. En realidad hay una relación profunda entre martirio y matrimonio. No es porque el juego palabras, sino que en el sentido profundo. Pero nosotros no vamos a ser capaces de entenderlo si lo hacemos desde nuestra cultura, desde lo que hemos visto o lo que tratemos de explicarnos. Incluso para nosotros sería como casi una grosería decirle a alguien, oye, el matrimonio es como la muerte. Oye, el matrimonio es como el martirio. No faltará el que diga, sí, en mi caso así es, el matrimonio es un martirio, ¿no? No ese es el sentido de la relación matrimonio-martureo. Es otro. Pero no lo vamos a entender si no es a la luz de la revelación de Dios. En el texto hay autores mencionados para cada uno de estos puntos. En el caso de la muerte hay un trabajo muy importante de Philippe Ariès. Cuando decíamos que es la transformación de nuestro entendimiento, lo que dice el versículo 12:2, en realidad decíamos que en griego no es entendimiento, sino que es la transformación de nuestra mente. Bueno, Philippe Ariès es un representante de lo que se conoce como la historia de las mentalidades. Las nuevas visiones de la historia no hablan de hechos o hitos puntuales, sino que de grandes procesos. Y esos procesos están caracterizados por lo que el ser humano ha ido entendiendo a través de las épocas sobre ciertas cosas fundamentales. Por ejemplo, sobre la muerte. Y Ariès escribe una historia de la muerte, digamos. O sobre el matrimonio. Y Stephen Kuntz escribe la historia del matrimonio. ¿Ven? Ya no son esas historias de
la Francia del siglo XVIII, o la transformación industrial de Latinoamérica. No, son mentalidades, ideas, cómo estas ideas afectan la realidad del hombre. Y bueno, el versículo Romanos 12:2 nos dice mucho antes de que los historiadores lo descubrieran, de que la mente del hombre puede producir un efecto concreto en la vida del hombre, del ser humano. El matrimonio es importantísimo que lo entendamos en el sentido de Dios, porque el matrimonio es como el laboratorio que Dios nos ha provisto para experimentar cuál es la relación que Él quiere tener con nosotros en la eternidad. La relación que perdimos cuando nos separamos de Él, le pusimos la demanda de divorcio con Adán. Él quiere anular esa demanda de divorcio y volver a casarse con nosotros en la eternidad. Pero antes de eso, Él nos ha dado a Cristo como esposo y a nosotros como iglesia la esposa. O sea, el matrimonio es el campo donde Dios quiere experimentar con nosotros la relación eterna que Él tenía pensada desde antes, ha tratado de reconstituir, de restituir a lo largo de toda nuestra historia de humanidad y de nuestra historia personal, por supuesto, y va a restablecer en la eternidad. Esa es la importancia del matrimonio. Por eso Piper, que ya lo nombré antes, titula su libro sobre el matrimonio Pacto matrimonial, perspectiva temporal y eterna. El último lo voy a mencionar rápido nomás porque creo que estoy en los 30 minutos ya. El tercer concepto es el gobierno. Otra noción, podríamos nombrar muchas más, pero escogí estas tres porque creo que son claves. La noción de gobierno. Por ejemplo, cuando hablamos de cuál es la noción de gobierno y queremos citar la palabra, clásico, nos tiran en la cara Romanos 13:1. Toda autoridad es nombrada por Dios, y entonces, si no me gusta la autoridad que me tocó y me lanzan este versículo, tengo que aguantarme, ¿no? Pero no entendemos de que en los planes de Dios, Él no tenía pensado que el hombre fuese gobernado por el hombre. Él quería gobernarnos directamente. Él no puso en los primeros tiempos a su pueblo elegido, a Israel, reyes. Él puso sumo sacerdote. Israel tuvo reyes cuando Israel le pidió a Dios que le nombrara un rey. Dios le advirtió lo que iban a hacer los reyes con sus súbditos. Y aún así Israel pidió rey. Desde ese momento estamos sujetos a ser gobernados por el hombre y no por Dios. Entonces, nuevamente, tal como en los anteriores, ni la muerte, ni el matrimonio como lo entendemos nosotros, ni el gobierno como lo entendemos nosotros, es la verdad de Dios. Ahí tenemos tres ejemplos claros de cómo el siglo, o el periodo que nos toca vivir, o este largo periodo de toda la humanidad, desde la resurrección de Cristo hasta el final de los tiempos, lo mal entendemos y debemos transformar ese entendimiento para lograr el propósito, que es hacer realidad en nosotros la buena voluntad de Dios y no la nuestra. El colofón, diría yo, es que en realidad Pablo nos hace en este versículo una prevención, como decíamos, nos da un camino y un propósito, pero además nos dice que esto es urgente. Esto es ahora. Porque aquí se reúne en este versículo todos los tiempos de Dios que mencionamos antes. El tiempo no es a futuro. No tenemos que pensar de que se están aproximando los últimos tiempos, pero todavía nos queda tiempo. En realidad estamos en el último tiempo para cada uno de nosotros y para cada uno de los que nos coloca Dios en nuestro camino, en la existencia que nos corresponda. Cambiemos entonces también la noción de últimos tiempos. Los últimos tiempos no son los últimos tiempos de la humanidad toda,
sino que los últimos tiempos son los que nos corresponde a cada uno de nosotros vivir respecto a mí mismo y a los que yo tenga a lo largo de mi vida para hablarle de Dios, de Cristo, de la buena nueva y de todo este entendimiento que hay que transformar. De hecho, para Pablo, su época fueron los últimos tiempos. Y ese también es una transformación del entendimiento. Bueno, yo creo que ahí podríamos dejarlo, Marco. Si quieres, te damos unos minutos para que puedas finalizar la última página del colofón. ¿Sí? Tienes unos 5 minutos para... Ok, perfecto. Bueno, en el colofón decía, aquí voy a leer algunos párrafos que marqué, porque si no ahí más de 5 minutos me demoro. En el colofón yo citaba nuevamente a Agamben, porque como les decía al principio, cuando Marco me invitó a preparar esto, uno aprende también, ¿no? Uno no puede enseñar si no está dispuesto a aprender. Y el Señor nos va mostrando y renovando nuestro entendimiento. Descubrí una obra de Agamben que no conocía, y es un comentario a Romanos. Pero es uno de los comentarios romanos más particulares que he visto, porque él comenta todo Romanos a partir del primer versículo, de Romanos 1:1. Y él dice que allí está contenido casi como una síntesis vertiginosa todo el mensaje de Pablo en Romanos. Bueno, Agamben dice que cada cultura es ante todo una determinada experiencia del tiempo. Y dice además, no es posible una nueva cultura sin una modificación de esa experiencia del tiempo. Yo creo firmemente en esto. Por eso es que partí hablándoles de unas nociones distintas del tiempo, para que entendamos a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de los distintos tiempos a los que se refiere. No nos quedemos en nuestra muy limitada noción del tiempo, sino que creamos que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre hasta el último de nuestros días. No, nos conoce más aún, nos conoce desde antes y después. ¿Cómo podríamos resumir esto? Le colocaba aquí el tiempo que resta, que es un poco, lo tomé del subtítulo del mismo comentario a Romanos de Agamben, ¿no? Él habla del tiempo que resta, y el tiempo que resta son estos tiempos finales. Por eso es importante transformar nuestro entendimiento, porque si no lo transformamos, nos acomodamos a este tiempo y no entendemos que todo tiempo que le toca vivir a un ser humano, en la urgencia de Dios para transmitir su verdad y no la del hombre, es el tiempo final, es el tiempo que nos resta. Nuestra vida es muy breve en relación a todo este plan de Dios, pero el plan de Dios tiene un tiempo en que se acaba, que es el juicio final. Por lo tanto, no es eterno el tiempo que tenemos para tocar a los más almas que podamos en nuestra existencia, ¿no? ¿Cuál es la relación que podemos establecer aquí? Ha sido una relación de pares, palabra y lenguaje, o tiempo kairos y cronos, o historia con mayúscula, historia con minúscula, ¿no? Cambiar nuestro entendimiento es fundamental. Una de las mayores trampas que tiene el enemigo respecto a nosotros es que creemos que entendemos las cosas de las que hablamos, ¿no? Pero en realidad, en la medida que tenemos una relación con la palabra, por ejemplo, con la escritura, con la Biblia, que tenemos una relación en el cuerpo también de ir compartiendo la revelación que cada uno puede recibir, no por nada el capítulo 12 de Romanos se refiere a los dones, a los distintos dones que hay en el cuerpo y los dones que edifican a la iglesia. Son modos y formas de transformar ese entendimiento. ¿Para qué? No solo para conocer la voluntad de Dios, sino que para llevarla a la práctica. También en Romanos, Pablo nos dice que toda la creación anhela que nosotros nos manifestemos. Y todo esto habla de nuestra condición de seres históricos. Nosotros tenemos un tiempo y un lugar donde vivimos. Bueno, Dios
quiere que en ese tiempo y lugar que nos ha tocado vivir, nosotros manifestemos su verdad en obras, a través de la fe. ¿La fe de qué? Que Cristo obra en nosotros, nos transforma y nos permite hacer lo que en nosotros mismos no es posible que hagamos. Esa verdad la tenemos que tomar y yo creo que eso nos permite cumplir con lo que nos mandata Romanos 12:2, ¿no? El tiempo es ahora. Ahí yo lo dejaría, Marcos. El tiempo es ahora. ¿Comentarios, alguna pregunta, alguna reacción? Son un poquito tímidos, pero... Bueno, hay una pregunta, Sí. Sergio. ¿Cómo discernir? ¿Cómo discernir el tiempo de Dios? Oh, gracias. Porque nosotros usamos mucho esa expresión. Decimos, bueno, Dios me llamó, pero hay que esperar el tiempo. Y más que una expresión bien sabida, se ha transformado en un cliché, en una parte de nuestro lenguaje cristiano, pero pienso de que muchos de nosotros no sabemos discernir
Pablo es el nombre con el que le conocemos nosotros y el que él eligió. Pero tendríamos que ir a los significados de ambos nombres, ¿no? Saulo es el pedido al Señor y es el nombre del primer rey de Israel. Saúl. Se traducen de manera distinta, pero es el mismo nombre. De la tribu de Benjamín. Entonces, Saulo era un nombre imponente, ¿no? El primer rey de Israel, pedido al Señor. Y Pablo podría haber dicho, bueno, ahora que yo soy llamado, y si hubiese sabido que iba a ser el gran creador de iglesias, el gran teólogo del Nuevo Testamento, hubiera dicho, mejor me quedo con mi nombre Saulo, que es un gran nombre, ¿no? Pero escogió Pablo. Y Pablo, o Paulus, significa pequeño. Todo lo contrario, ¿no? Y él dice muchas veces, bueno, de hecho, después, siguiendo Romanos 12, dice que nadie tenga mayor estima de sí mismo. Y él lo aplicó a sí mismo, ¿no? Prefirió llamarse Pablo. ¿Qué significa esto? De que su primer nombre tampoco era casualidad, porque él realmente fue pedido al Señor. Pero llegó su momento muchos años después, cuando él cae allí camino a Damasco, ¿no? Y él ahí decide cambiar su nombre porque tiene un nuevo entendimiento. Y aunque Saulo podría ser un nombre con mucha prestancia respecto a ese origen de haber sido pedido por Dios, él tiene claro que debe tener poca estima de sí mismo y prefiere hacerse llamar con su segundo nombre, que es pequeño, Pablo. Entonces ahí se muestra muy claramente que los distintos tiempos de la historia de Pablo están dentro del plan de Dios para Pablo. Y él, por la gracia de Dios y por la revelación del Espíritu Santo, toma conciencia de eso y puede hacer una obra tan potente como la que nosotros podemos conocer a lo largo de todas sus cartas, ¿no? Oye, mira, interesante lo que estás diciendo, porque estoy entendiendo una verdad. Cuando un hombre entiende que está siendo absorbido por el cairo de Dios, lo primero que produce el Espíritu Santo en el hombre es un sentido de identidad verdadera. Pablo se hace llamar, o sea, Saulo dice, no, soy Pablo. Porque siente ya su verdadera identidad. Soy tan pequeño ante esta grandeza de Dios. Estoy en el tiempo de Dios. O sea, la interrupción del cairo de Dios, el tiempo de Dios sobre ti, genera en ti un entendimiento de que eres pequeño. Eres un ser humano en la cual a Dios le ha placido mirarlo desde los cielos y dar una oportunidad impresionante de tiempo. Yo veo, cuando la gente entiende que está en el punto de Dios, lo primero que tiene que entender es que es pequeño ante la grandeza del Señor. Que el Dios que creó los tiempos, el Dios que creó el universo, interrumpió nuestro crono para una íntima relación con uno y decirte, ¿sabes qué? Te necesito para que hagas esto. ¿Cómo? Sí. Tú puedes ir y llegar a África y aparecerte y hacer un milagro y que todo se convierta. No, pero me place tomarte a ti y llevarte a mi tiempo para que tú hagas grandes cosas a través de mí. Entonces, como Dios mira nuestra vida, y lo primero que sucede es un entendimiento de quién soy. No soy nada, ¿no? Soy pequeño. Todo es Él. Eres el grande, eres el poderoso, eres maravilloso. Qué lindo. Bueno, alguna pregunta. Se puso un diálogo entre Sergio y Marco, pero ¿a ver alguna pregunta o algún comentario? Okay. Fuerte, Sandra. No me quedó tan claro lo de Aión. O sea, ya entendí el bronce y el cairo, pero lo de Aión no entiendo de eso. ¿No sería que lo explicar? Sí. A ver, el Cronos tenemos claro de que podríamos asimilarlo a nuestra existencia, o sea, una unidad de tiempo que tiene esa duración. El Kairos es un instante, es una unidad muy pequeña, pero significativa, muy significativa, o sea, cambia mi vida. El momento en que se cayó Pablo del caballo, no porque se tropezó, fue un instante, pero eso cambió toda su vida. O sea, Cronos, toda la extensión, Kairos, un instante.
Aión. Aión incluye a esos dos y más. Porque incluye antes del inicio de mi vida y después de mi muerte. Porque tiene que ver con la humanidad, con nosotros como criatura de Dios. Tiene que ver con la restauración del plan de Dios que partió en Adán y fue estropeado en Adán y va a ser restituido, que ya fue consumado por Cristo, pero va a ser totalmente consumado por Él en las bodas del Cordero al final de los tiempos. Entonces, Aión reúne a esos dos y los extiende mucho más y los incluye al mismo tiempo. Por aquí había una frase, déjame buscarla, que era, lo dijeron mucho mejor que yo y es más sintético. Pero yo creo que en eso queda algo más claro, ¿no? Mira, dice, esta es de Angaben. Dice, Cronos es aquello en lo que hay Kairos. Y Kairos es aquello en lo que hay poco Cronos. Está bonita esa, ¿no? Y Aión es todo eso y mucho más. Y ahí se manifiesta la voluntad y la soberanía de Dios en el Aión. Por ejemplo, cuando en el tiempo de la muerte está Abraham. O también podríamos dar el ejemplo de Noé. Y así podríamos ir encontrando distintos ejemplos a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento en los cuales Dios hace soberanamente lo que Él quiere respecto a alguien y lo traslada, podríamos decir, de tiempo. Vamos a profundizar un poquito más cuando estemos hablando sobre la operación del Espíritu Santo en la Iglesia, la esperanza escatológica del Espíritu Santo, cuando lleva a la Iglesia un entendimiento de su presente y de su futuro, aquí pero todavía no, ese tipo de lenguaje, y ahí se va a profundizar un poquito más sobre estos tres términos que nos ha enseñado hoy día a hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? A mí me gustaría leerlo un poquito más, para mí, pero preferiría hacerle más preguntas por internet.